Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy llegamos casi al final de este sermón. Nos quedan dos enseñanzas más y terminamos con el sermón y comenzamos la nueva serie que tiene que ver con los últimos tiempos y vamos a ver algunas características de lo que la Biblia ya nos dice con anticipación para que nosotros como cristianos pongamos atención a todo lo que está por venir o incluso podemos ya estar entrando para que de esa forma, como dice las Escrituras, cuando sepamos que Él está por venir, pues cada día eso nos sea un aliento a nuestra vida para entregarnos, dedicarnos más a Dios. Pero una de las cosas que debemos de considerar es tener discernimiento en nuestras vidas. Mientras más avancemos, mientras más avance el tiempo, más oscuridad va a haber. Y va a ser una oscuridad muy sutil, como lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque no necesariamente lo falso se ve como falso. Y precisamente el día de hoy vamos a ver un tema que lo he titulado Los falsos profetas. Abran su Biblia ahí en Mateo 7 del 15 al 20, que es el texto que corresponde a esta enseñanza. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, como cristianos sabemos que sabemos y debemos de ser conscientes que la vida cristiana no es una vida fácil, es un camino de renuncia, porque debemos de dejar a un lado todo estilo de vida que no es compatible con la vida cristiana. La vida cristiana es un camino de compromiso, porque se requiere esfuerzo de nuestra parte para crecer en la vida de santificación progresiva, pero también en nuestra comunión con Cristo. Es un camino de disciplina porque se requiere básicamente tomar un poco de tiempo o mucho, dependiendo del día, para poder leer, para poder orar, incluso para congregarnos. Pero la vida cristiana también es un camino en el que necesitamos discernir. Y esto implica porque no todos son creyentes. Hermanos, la iglesia cristiana está infiltrada por falsos creyentes. Y la Biblia ya nos advierte seriamente de esto. Por lo tanto, nosotros debemos de prestar atención a lo que la Biblia con anticipación ya nos ha estado hablando. Porque vivimos en una época que básicamente nos debe de llevar a reflexionar mucho acerca del cristianismo que estamos viendo y que estamos escuchando a nuestro alrededor. Porque es una época en la que ahora es básicamente hasta cool ya ser cristiano, ¿no? Los artistas vemos que se convierten, hay muchos artistas que regresan a su antigua manera de vivir y parece como que entra épocas de moda el ser cristiano. Pero vamos a ver cómo a la luz de las Escrituras nosotros debemos de tener cuidado porque hay muchos falsos que se están metiendo en la iglesia. Y precisamente quiero comenzar con eso el día de hoy, porque uno de los problemas que vive la iglesia no viene de afuera, aunque en el mundo existen falsos profetas, falsos maestros. Falsos maestros o falsos profetas no solamente incluye en el contexto cristiano, porque también en las escuelas y en el mundo secular hay falsos maestros que tergiversan la verdad, haciendo que nosotros creamos a la humanidad, creamos la mentira como una verdad. Entonces vemos que fuera del mundo hay falsos maestros, pero también dentro de la iglesia. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que el problema principal de la iglesia, hablando de falsos maestros, no necesariamente proviene de afuera, sino proviene de adentro, de las mismas filas de la iglesia. Porque es de la misma iglesia donde surgen falsos profetas. Vean, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 20, verso del 28 al 30.
Hechos 20, del 28 al 30, cuando Pablo se empieza a despedir de la iglesia, congrega a los ancianos y vean el mensaje que les da. Muy alentador, pudiéramos decir, pero en realidad es una advertencia que al final sigue persistiendo hasta nuestra época. Vean lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Algo que me consternó hace algunos años atrás fue a un predicador de sana doctrina que decía que un falso maestro o un apóstata no sale de la noche a la mañana. Y él mencionaba que muchos de los que ahora se creen apóstoles o incluso patriarcas comenzaron con él dentro del ministerio, que él los conoce, que eran amigos, que comenzaban bien. Él incluso mencionaba los grandes periodos de oración que llevaban juntos, pero que en un caminar no veía o no se veía ese distanciamiento de la sana doctrina, pero que al avanzar el tiempo, la brecha se fue haciendo más ancha y más obvio que al final terminaron siendo estas personas amigos de él apóstatas. Y no solo eso, sino se convirtieron en falsos maestros, donde acabaron siendo ya hasta patriarcas, apóstoles algunos. Ya no se conforman con el título de pastor, si es que se puede llamar título, cuando en final es un oficio y un servicio al Señor. Entonces, una de las cosas que vemos es de que estamos infiltrados dentro de la iglesia, tanto maestros como profetas tenemos, pero también soldados rasos, por llamarlo así. O sea, cristianos que asumen que son creyentes, que vienen a la iglesia, pero probablemente no sean creyentes. Vean lo que dice al final del verso 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pablo le describe a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 y le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Observen cómo es el papel de estar al frente enseñando es un papel con un alto grado de responsabilidad, porque no solamente es la persona que enseña como tal que va directo a la condenación, sino él tiene una influencia sobre sus oyentes. Y son los oyentes también que van a ir detrás de él tras la perdición. Y es precisamente lo que Pablo aquí está mencionando. De vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y la palabra perverso aquí significa distorsionar, malinterpretar, corromper. ¿Qué van a malinterpretar? La sana doctrina, la verdad del evangelio. Y arrastrarán tras sí a los discípulos. Entonces, una de las cosas que vemos ya en las Escrituras es que Pablo le estaba advirtiendo a la iglesia que iban a surgir falsos maestros, personas que iban a asumir un rol profético como en el Antiguo Testamento, ¿no? Que iban a decir, vi, soñé, o Dios dice y Dios habló, cuando en realidad no hay nada de eso. Judas dice que son nubes sin agua, ¿no? Y que la condenación ya les espera desde hace tiempo a ellos. Vean lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pedro también hablando al respecto de falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vean cómo siempre ha existido. O sea, la cizaña, decíamos la última vez, crece junto con el trigo. Y hay una diferencia en lo natural entre la espiga de cizaña y la espiga de trigo. Que la espiga de trigo tiene fruto y que la cizaña no tiene fruto. Tiene una como semilla negra que si al consumirla puede causar daño. Pero la diferencia todavía no solamente es el fruto, sino que el fruto del trigo, de la espiga del trigo, hace que se incline. Y la espiga de cizaña se mantiene erguida. Entonces, hay una metáfora dentro de eso.
que aquellos falsos se mantienen erguidos en su orgullo y en su soberbia. Por eso que Pablo dice en primera Timoteo, o a Timoteo le escribe, que los que no perseveran en la sana doctrina son orgullosos, no saben nada, ¿no? Y en un momento dado, pues caen en esta situación. Vamos al texto, porque es un texto que precisamente viene mucho a lo que estamos tratando el día de hoy. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, observen, está envanecido, enloquece, se refiere a arrogancia, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y hermanos, la iglesia está lleno de estos falsos que se han metido dentro de la iglesia y han surgido de las mismas filas de la iglesia. Por eso Pedro dice, ya han estado entre el pueblo. Dice, regresamos a segunda carta de Pedro 2:1, donde Pablo nos está mencionando que ya han estado desde hace tiempo entre el pueblo de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primera carta de Juan 2:19 también nos habla al respecto. Vean lo que Juan escribe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces muchos lo siguen? Hermanos, muchos lo siguen porque recordemos que el texto dice que iban a estar disfrazados con piel de ovejas. Eso de entrada nos ayuda a ver que no es fácil distinguir. Miren, la Biblia es clara en advertirnos básicamente que la iglesia está infiltrada por estos falsos pastores. Y si fuera fácil de identificarlos, pues obviamente la iglesia como tal pues lo señalaría. Pero ellos, como vamos a estudiar en la próxima serie, hacen un despliegue de poder donde de alguna manera mucho de eso es falso y hay otras cosas que dice las Escrituras en Mateo 24 que su origen y la fuente de ese poder es demoníaco. O sea que muchos de esos milagros pudieran ser el caso de que son reales, pero su origen viene de Satanás. Hay otros que son farsantes como tales. Yo vi hace tiempo a uno que tenía aquí en la tapa de botella un colorante y de repente tenía así su botella cristalina. Y él dijo, voy a orar para que esta botella se convierta en vino. Y estaba orando, Señor, te pedimos y esto, pero hacía que la botella se agitara. Obviamente para que se mezclara el colorante. Y al final, pues el contenido se tiñó de color. Y él dijo, milagro, ¿no? Y la gente estaba atónita por lo que estaba viendo. No daban crédito del poder de Dios que se manifestaba a través de este falso profeta. Y bueno, pues así hay muchos dentro de la iglesia que en realidad no son reales, son falsos. Y vamos a descubrir que en la Biblia también hay el registro de muchos de estos falsos. El día de hoy vamos a estudiar básicamente el anuncio de estos falsos maestros que están entre nosotros y que nosotros debemos de discernir. Miren, vamos a leer de nuevo, regresemos a Mateo 7, verso 15, para empezar a ver cómo el mismo Señor Jesucristo nos advierte de estos falsos profetas, así como lo hizo Pablo, Pedro y Juan. Ahora, recordemos las palabras que ya leímos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Miren, el texto nos muestra que un falso no es fácil de distinguirlo. ¿Por qué no es fácil de distinguirlo? Porque viene disfrazado de oveja. Eso quiere decir que tú puedes estar al lado de uno y no darte cuenta. Un ejemplo de esto es Juan, estoy aquí levantando falsos. Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote participó dentro del ministerio del Señor y aparentemente era un fiel servidor de él, ¿no? Llevaba incluso la administración de la iglesia. Perdón, no sé por qué, mire. Que se me acomodaron, estaban aquí, hermanos. O sea, llevaba él la bolsa del ministerio. ¿Y qué hacía? Que al final, como podemos ver en el relato de los evangelios, los discípulos pensaron que era un genuino creyente. Y así hay dentro de la iglesia, no solamente hablando de la iglesia local, sino hablando de la iglesia en general, falsos maestros, falsos creyentes, falsos profetas, que asumen un rol que en realidad es falso. Les quiero hacer una pregunta, hablando de la falsedad. Si yo les vengo y les digo, mira, te voy a dar un billete de $3, ¿quién va a agarrar ese billete? ¿Por qué? Porque no existe. Pero si te doy un billete de $5, de $10, que son los que más falsifican, obviamente lo tomas. ¿Por qué? Porque es la copia del original. Y así el diablo siempre ha sembrado. Está la Biblia y está la Biblia de Anton LaVey, no la Biblia satánica. Hay una iglesia y están los que leen la Biblia, la mano aquí al lado. Y hay muchos que se meten allá, ya los vi, ¿no? Se equivocan de puerta, ¿no? Esperando que les lea la Madame Susú su futuro. Imagínense, siempre es así. Está el puesto de periódico en nuestros tiempos, ahora es el internet, donde aparece un comunicado bíblico y está un comunicado del diablo. El diablo es experto en sembrar un creyente y un incrédulo. ¿Por qué? Porque él siempre va a apuntar a falsificar las cosas de Dios. Por eso, ahora que estuvimos estudiando algo en el seminario del tabernáculo, decíamos que muchas veces, o hay algunos comentaristas que asumen y piensan que el tabernáculo ya había sido copiado de pueblos paganos. Y en mi opinión, yo no dudo que hayan existido esos tabernáculos paganos. Lo que dudo es que el pueblo de Dios la haya copiado. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que Moisés lo hizo de acuerdo al diseño de Dios. Lo que sí creemos es que el diablo siempre copia las cosas. Siempre copia. Entonces, una de las cosas que vemos aquí en el texto es que estos falsos vienen disfrazados con cara de corderos, de inocentes, que no rompen ni un plato, que son los más puros y más santos. Y es por eso que es difícil de distinguirlos. Muchas veces no hay nada de ellos que ofenda con su conducta, porque si así fuera, obviamente todo el mundo lo reconocería y no sería sutil, ni tampoco constituiría ninguna dificultad el reconocerlos. Ahora, es por eso, por lo que muchas personas sin darse cuenta defienden a falsos profetas. Cuando nosotros decimos, mira, aquel predicador pues no es de sana doctrina, como que se ve que ha apostatado de la fe porque está enseñando cosas que no se ajustan a la verdad bíblica. Y muchas personas que dicen, no, pero lee la Biblia, pero mira todo el ministerio, cómo se ha expandido su ministerio. Bueno, en base a eso vamos a estudiar al inicio 3 cosas que pueden surgir al respecto. Cuando hay una persona que argumenta que no dice nada malo. No, pero es que no dice nada malo. Bueno, vamos a ver que aquí pueden ocurrir 3 cosas. La primera, necesitamos ver quién está diciendo que no dice nada malo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque al desconocer la doctrina bíblica, una persona no puede tener un punto de vista o un punto de parámetro para medir si algo está bien o está mal. Como si yo le dijera a un doctor, oiga, doctor, su diagnóstico hacia ese paciente está equivocado. ¿Qué capacidad yo tengo para decirle, contrarrestar el diagnóstico de un doctor? Si yo ignoro totalmente cosas de medicina. O sea, a lo que voy es de que una persona que asume y dice, no, pero es que tal predicador no dice nada de malo, necesitamos primeramente partir del comentario de esa persona.
O sea, esa persona que está argumentando que ese predicador no dice nada malo, ¿se discipula? O sea, ¿tiene un conocimiento de la doctrina? Porque lo que más sorprende es que personas que de buena intención pero equivocados asumen que un predicador no es falso o se le ataca injustamente porque no dice nada malo. Pero el punto aquí es, ¿desde qué punto de vista lo está diciendo? Desde el punto de vista moral, porque moralmente puede alguien hablar y no decir nada equivocado, incluso cosas que en lo cual todos nosotros estemos en lo correcto. Un ejemplo de eso, los que defienden y están en contra de la ideología de género, mejor dicho, los que están en contra de la ideología de género, como un Agustín Laje, ¿no? Como esos personajes que defienden pues la razón, ¿no? Lo real, no lo natural. Ahora, ellos no son creyentes, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. O sea, hay personas que no son necesariamente creyentes, que tienen un punto de vista moral correcto. Ahora, hay muchos creyentes que desde ese punto de vista pueden asumir que un predicador no está mal, pero su punto de vista simplemente es moral, no doctrinal. Y cuando nosotros apuntamos a que hay un error, estamos viéndolo a través del filtro doctrinal, donde bíblicamente no es que no diga nada malo, sino vamos a ver más adelante a qué entonces podemos apuntar que en lo que están equivocados. No me quiero adelantar, pero vayamos a Oseas 4:6 para fortalecer el primer punto que estoy mencionando, donde al desconocer la doctrina bíblica no se tiene un parámetro para evaluar si alguien dice es correcto o no. O sea que para yo asumir que una doctrina es correcta o no, tengo que partir desde un punto de vista doctrinal. Si no, mi comentario no tiene, es como hace tiempo, no sé cuántos se acuerdan, que surgió este cantante puertorriqueño, Martín, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Vive la Vida Loca, ¿cómo se llama? Los demás los probé, fíjense. Además los probé. A ver, ¿quién dijo que pecare morirá? Pero fíjate nada más, como Ricky Martin, él dijo una vez dio una opinión de la Biblia. Y obviamente descalificando lo que la Biblia decía. La situación es la siguiente. ¿Quién es Ricky Martin para que dé un punto de vista acerca de lo que la Biblia dice? Él que se dedica a la música, que se dedica a eso, él sí puede dar un punto de vista acertado musicalmente, pero no tiene la calidad, ni siquiera moral, ni siquiera el de conocimiento para decir tal cosa está mal. ¿Por qué? Porque necesitas tener un fundamento de eso, ¿no es cierto? Vean lo que hizo Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que para poder evaluar nosotros necesitamos tener un conocimiento básico de la doctrina y poder asumir que fulanito está mal o está correcto doctrinalmente. Y vean lo que dice más adelante. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está hablando acerca del funcionamiento de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la obligación delante de Dios de enseñarle al pueblo qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Que ellos discernieran lo limpio de lo impuro, lo santo de lo profano. Entonces, estos sacerdotes no lo hicieron porque despreciaron el conocimiento de Dios, no quisieron entregarse al estudio de la palabra. Entonces, por eso dice el texto que también Él se olvidará de ellos y de sus hijos. Entonces, un punto de vista aquí, hablando ya de una manera aplicado a cada uno de nosotros como cristianos, es que se requiere que como cristianos tengamos una doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Y la base del cristianismo es el conocimiento de Dios. O sea, no solamente conocer de Dios, hablando intelectualmente, sino conocer a Dios de una manera personal. Entonces, para llegar a conocer a Dios de una manera personal, viene a través de un conocimiento bíblico, doctrinal, de quién es Dios, no hablando de doctrina. Esa doctrina me va a llevar a mí a conocer de una manera personal a Dios. ¿Quién es Dios? Lo que le agrada a Dios. Es como una relación, ¿no? amorosa.
Antes de concluir el matrimonio, pues se van conociendo, va avanzando el matrimonio, va la relación hasta caer en el matrimonio. ¿Y qué sucede? Que terminas conociendo un poco más a la persona. Sabes lo que le gusta, sabes lo que no le gusta, sabes lo que le insatisface, lo que le desagrada. Entonces, cuando nosotros crecemos en ese conocimiento con Dios, vamos conociendo a Dios de una manera personal. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que a Él le desagrada? ¿Por qué somos llamados nosotros como cristianos santos? ¿Por qué las cosas son llamadas santas? O sea, no son santas en sí mismas, sino son santas por la relación que tienen con Dios. Por ejemplo, las cosas, los lugares y personas. Las cosas, lugares y personas que tienen relación con Dios en la Biblia son llamadas santas. Un ejemplo, tenemos el día santo, ¿no? Que era el sábado santo. Tenemos el aceite de la santa unción, ¿no es cierto? El incienso de la santa unción, ¿no? Todo lo que tiene relación al servicio de Dios es santo. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un Dios santo. También las personas son santas. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento, Levítico 11:44, le dice, vosotros os santificaréis porque yo soy Jehová vuestro Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, por lo tanto vosotros seréis santos. O sea, ¿cuál es la situación por la cual manda al pueblo a ser santo? Por la relación que tenemos con Dios. Entonces eso nos lleva a crecer en nuestra comunión con Dios. Pero partimos de un conocimiento. Si desconocemos, entonces no podemos evaluar qué está bien o qué está mal. Ahora, número 2. A los que dicen que no está mal lo que dicen, bueno, el problema es que llevan una vida de hipocresía. Porque el problema no es lo que dicen, sino su vida personal. Y ahí es donde muchos están descalificados. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un predicador de sana doctrina que haya pecado. Estamos hablando de un falso que toda su vida ha sido falso. Un ejemplo de eso, los fariseos y los saduceos. Eran personas que conocían la doctrina, que se sabían la palabra, pero que el Señor les dijo sepulcros blanqueados. Que Juan el Bautista les dijo manada de víboras. O sea, había falsedad en la vida de ellos, donde Mateo 23, Jesús no tuvo compasión, les dio con duro, donde los tacha de hipocresía todo lo que ellos hacían. Entonces, ese es otro punto. ¿Sabes qué? Sí, no dicen nada malo, pero vemos que se divorcian, se casan con otros, se vuelven a divorciar, regresan a su primer marido. O sea, es un relajo todo eso. Entonces, al final, lo que dicen, a lo mejor desde el púlpito, no está mal, pero el problema es su vida personal. Y el tercer punto, que es donde quiero ahondar, es de que el argumento de estos hermanos que están a favor o apoyan a estos falsos que de alguna manera, pues, nosotros podemos verlos a simple vista. Oye, mira, fulanito de Florida no está correcto, el de Guatemala no está correcto. Y no sale el que diga, no, pero pastor, pero pues no dice nada malo. Exacto. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Que no está mal en lo que dicen, sino está mal en lo que no dicen. Está mal en lo que no dicen. Miren, no hay en sus mensajes un camino angosto y una puerta estrecha. Y una de las cosas que como cristianos debemos estar conscientes es que la persona más peligrosa de todas es la que no enfatiza las enseñanzas adecuadas. ¿Sabes qué? Es cierto, no está mal lo que dice, pero el problema no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque al no haber un camino angosto y una puerta estrecha, entonces predican un evangelio donde el camino es súper ancho y la puerta también es ancha, donde todos es fácil llevar esa vida de cristiano. No es fácil llevar esa vida de devoción a Dios, porque no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay cosas que dejar. Entonces, una de las cosas es de que se convierte en un evangelio permisivo, porque después de todo, lo que no está prohibido está permitido. Ahora, escuchen esto. Lo que no está prohibido está permitido, y incluso en la Biblia no es de que no se prohíba, por ejemplo, o no se nos den lineamientos de prohibición acerca de nuestra conducta. Pero si no se menciona desde el púlpito, entonces al no escucharlo y al no estar expuesto a eso, pues entonces puedo vivir de una manera así más libre. Y es eso lo que la gente quiere oír. ¿Qué quiere oír? No quiere escuchar que se les limite nada en su vida.
quieren vivir libremente, no quieren un evangelio que los confronte con su vida pecaminosa. Ellos quieren un evangelio que se acomode a su manera pecaminosa de vivir. Quieren un evangelio en el que no se sientan que se les restrinja nada, ¿no? Y los falsos profetas, maestros, pastores, no tienen un camino angosto en su mensaje. No tienen una puerta estrecha en su evangelio. Es aquel que quiere quedar bien con todos. Aquel que se acomoda a todos de una manera, en su manera de vivir. ¿Sabes qué? No voy a tocar tales temas porque no quiero incomodar a nadie. O sea, ese es el asunto. No está mal en lo que dicen. El problema es lo que no dicen. ¿Por qué? Porque al no decir lo que la Biblia enseña, de alguna manera están comentando y un evangelio, pues que es cómodo para la vida en la que estamos, en el mundo secular en el que estamos. Es por eso que muchos llevan en la práctica un subjetivismo moral. Y eso lo hablábamos precisamente en el estudio de las 10 de la mañana de la vida cristiana, donde decíamos que la iglesia está infiltrada de subjetivismo. ¿Qué es eso? Donde no hay verdades absolutas, donde cada quien mira las cosas según el lente que lo quiera ver. Si para ti el cristianismo es esto, bueno, está bien, yo respeto tu cristianismo, pero para mí el cristianismo es esto, respétame mi opinión. Oye, pero para ti el cristianismo es esto y el cristianismo para ti es esto, pero para mí ser cristiano significa esto. O sea, la opinión de cada uno cuenta, donde no hay verdades absolutas, y eso se ha metido a la iglesia, donde termina siendo un subjetivismo moral, donde si para mí el vivir tal cosa lo acepto como algo moral, entonces en mi conducta como cristiano, yo lo puedo aceptar porque moralmente lo he aceptado. Y entonces concilio mi evasión de impuestos o mi manera de comportarme dentro de la sociedad a mi estilo de vida y a mi cristianismo. Porque al final yo voy a desarrollar mi cristianismo según mi perspectiva. Tú vive como quieras tu cristianismo, al final nos vamos al cielo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que ellos hacen. Donde no hay en un momento dado límite respecto a la conducta que Dios espera de nosotros, entonces se abre un camino tan ancho donde es fácil que todos vivan y donde es mejor ir a un lugar donde no se me esté diciendo que lo que hice está mal, donde no se me esté diciendo de que esta manera de actuar o de vivir no le agrada a Dios, pues mejor me voy a un lugar donde no hay nada de eso y donde me hablen de que Dios es solo amor, ¿no? O nos hablen de otro tema que al final no requiere un compromiso de nuestra parte. Y si tú miras el mensaje de esas personas que todos ubicamos, es un mensaje así. Tú vas a ser un supercampeón, tú vas a ser el millonario, ¿no? Hace rato les decía que ahí andaba uno diciendo que sus hijos quieren que sean ricos y así sucesivamente. O sea, vemos un mensaje que al final estos falsos quieren ser simpáticos. ¿En qué sentido? No le quieren caer mal a nadie, no quieren ser aborrecidos. Él no quiere incomodar la vida de nadie. ¿Por qué? Porque al final para ellos cada persona representa $1. O sea, o signo de dólar. ¿Por qué? Porque al final ya no son miembros a los cuales uno se debe en su vida hacia ellos, sino al final ven dentro de la iglesia simplemente un beneficio para ellos. Y por eso es mejor disminuir el estándar para que haya más miembros y a la larga pues nos vaya bien. Y todos ganamos la filosofía ganar, ganar. Ganan ellos y gano yo. ¿Por qué? Porque ganan ellos al escuchar lo que quieren escuchar y gano yo pues al llevar una vida pues tranquila y satisfactoria. Fíjense nada más cómo es un evangelio en donde está bien, no dicen nada malo y estamos de acuerdo con eso. El problema no es lo que dicen, el problema es lo que no dicen. Porque no hablan de un evangelio con cruz. No hablan de un evangelio que implica sacrificio, entrega, compromiso. Entonces, estas personas omiten ciertos temas, obviamente, para no ofender a nadie. No hay nada en él que ofenda al hombre natural, porque no quieren confrontarlo con el estado natural en el que están. Son enemigos de Dios, ¿no? Como aquella persona a la que se le dijo, oye, ¿por qué no les predicaste el evangelio?
No, sí lo hice. No, tú no les predicaste el evangelio, solo les dijiste que Dios les quiere dar una casa, que ellos sueñen con tal cosa, Dios les va a dar el trabajo de sus sueños. Y al final, pues no predicaste el evangelio, no los confrontaste con su pecado, no los confrontaste con su realidad, y al final todos se van a condenar. No, no puedo decir eso, dijo. ¿Por qué? Porque se me van a ir. Y sí, muchos se van, pero al final es mejor nuestro corazón, como dice Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque nosotros como cristianos en general somos responsables de lo que digamos y de lo que callemos también. Porque es fácil decir, bueno, pues mejor tomo una posición más cómoda, mejor me hago a un lado y simplemente no opino y me quedo tranquilo. Pero al final somos responsables de eso también, tanto de lo que digamos como de lo que callamos. Si nosotros callamos la verdad, somos responsables, porque desde el momento en el que el Señor nos ha dado y nos ha revelado quién es Él y hemos conocido la verdad del Evangelio, en ese momento nos hacemos responsables delante de Dios. Hermanos, un falso es aquel que presenta un evangelio bonito, confortable, consolador, aquel que puede pasar domingo tras domingo hablando del amor de Dios. Y déjenme decirles algo, aún en eso se equivocan, porque el amor de Dios es renuncia, porque no puedes recibir el amor de Dios y hacerlo compatible con tu vida pecaminosa. Aún para predicar del amor de Dios se requiere renuncia. Porque no podemos el creyente querer fusionar una vida pecaminosa con el amor de Dios. Porque el amor de Dios trae a nuestra vida libertad, ¿no? Entrega hacia su persona. Es por eso que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el amor implica entrega, compromiso, renuncia a todas aquellas prácticas pecaminosas que no podemos conciliar con la vida cristiana. Y es ahí donde el camino hacia la gloria es un camino de esfuerzo, de entrega. Por eso decía al inicio, el cristianismo es compromiso, es entrega. Hay que disciplinarnos, orar, leer, meditar, ¿no? Dejar cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y eso es un camino angosto, pasar por la puerta estrecha. Pero cuando no se menciona nada de eso, entonces es un cristianismo tranquilo, donde la conciencia de cada individuo que va a la iglesia, pues se mantiene tranquila, o sea, no se ve agitada. Porque les aseguro que muchas veces de la predicación que a la que estamos expuestos, salimos con una conciencia así como que a cada rato nos está acusando. Nos sentimos mal porque nos acusa interiormente. Reconocemos la culpabilidad delante de Dios. Pero en esos lugares donde no hay nada de eso, la persona sale con una conciencia libre de culpa. ¿Por qué? Porque nunca se le confrontó con la realidad en la que está viviendo. Y aquel día cuando el Señor los condene, ellos mismos van ahora sí van a ver la realidad y van a acusar a su maestro o a aquel apóstol, profeta al que siguieron, y lo van incluso a estar maldiciendo. Hermanos, eso va a ser una escena increíble. O sea, ¿te imaginas esa situación cuando estemos delante de Dios? Hermanos, cada uno de nosotros vamos a estar ahí presentes. Y bueno, el amor de Dios, como ahorita decía, implica renuncia a todo lo que Dios aborrece. Hermanos, un falso pastor agrada a todo el mundo y todo el mundo habla bien de él. Hace algún tiempo me contaban de un predicador que era tenía su sede en México, de una de las iglesias de allá no creo que se ofendan si digo su nombre, del Cash, bueno, para no decirle Cash, para que no, pues que allá tenía su sede en México, este predicador, y que al final, pues era una iglesia adinerada y todo, ¿no? Puros miembros de la élite, pero al final la manera en la que este predicador murió fue trágica, porque murió asesinado. Se piensa que fue por la esposa, por cuestiones de amantes y cosas así. Ahora, imagínate nada más, la pregunta es, todos sus seguidores todavía asumen que era un buen predicador,
que era un buen siervo de Dios. Hermanos, ¿cómo puede ser una persona así siervo de Dios? ¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual de esas personas? De seguir a un hombre así. Es como aquella vez que les decía, hermanas, no pueden amar estos grupos que según están a favor de ustedes en esto de feminismo, porque al final, ¿quiénes son sus fundadoras? O sea, la fundadora casada con un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que al final esta mujer quedaron en un acuerdo donde violentaba los 3 principios que Dios estableció. Primero, vivir casados. Segundo, lealtad en el matrimonio y la procreación de hijos. Y este matrimonio dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a casar, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a llevar una vida libre, sin responsabilidad mutua. Si tú te quieres meter con alguien, lo puedes hacer. Si yo me puedo meter con alguien, lo puedo hacer. O sea, aquí no hay eso de fidelidad. Si a ti te agrada alguien, adelante. Y en tercer lugar, no vamos a tener hijos. Y esa es la fundadora de todo este movimiento. Imagínate nada más cómo pueden seguir a una persona así, con esos valores antibíblicos y anticristianos. Pues estamos infiltrados dentro de la iglesia igual, con personas que a lo mejor pueden estar al lado nuestro y tú puedes considerarla como cristianos, pero muchas veces no lo son. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? De levantar el dedo y de acusarlo, decir, no, ese no es cristiano. No, es tener misericordia. ¿Por qué? Porque al final van a llevar a una condenación delante de Dios. Es llevarles el evangelio, es golpear su conciencia con el evangelio, para que ellos vean la realidad en la que ellos están, porque viven engañados. Miren, por ejemplo, lo que dice Jeremías 6:14, donde se describe prácticamente lo que estamos viendo de estos falsos, donde no hay un mensaje sin compromiso. Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Fíjense, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hermanos, el tema de los falsos dice poco de santidad, dice poco de justicia, de lo que es el término justicia y de lo que es la ira de Dios. Y ocultar la verdad es igualmente reprochable y condenable que proclamar una herejía, porque ambos llevan a la perdición. Ambos llevan a la perdición. ¿Te imaginas estar en casa y no decirle nada a tus hijos, simplemente que ellos sigan el flujo de su vida? O sea, como padres podemos dar testimonio de eso. Si tú no le dices nada al hijo que haga algo en la casa, se la pueden pasar viendo tele o se la pueden pasar haciendo ahí. Y se levantan y están cansados. No, es que estoy cansado. ¿De qué? No hiciste nada en todo el día. ¿No es cierto? O sea, y así es en la vida, así es el hombre, así es el ser humano, hermanos. Si no se enseña lo que la Biblia dice respecto a lo que Dios espera de nosotros, nosotros nos acomodamos. ¿A qué? Al flujo natural de la vida. Al flujo natural de esta cultura en la que estamos, muy permisiva. Es por eso que el evangelio que predican se convierte entonces en una puerta muy ancha que conduce a la salvación y en un camino muy espacioso que conduce al cielo, donde no es lo que dicen, sino lo que no dicen, lo que ellos callan. Y eso que callan precisamente está llevando a la condenación a muchas personas dentro de la iglesia, porque se han levantado dentro de nosotros. Personas que de alguna manera asumen que son creyentes, pero con el tiempo te das cuenta que solo eran simpatizantes. Ofrecen estos una salvación fácil, un mensaje que no molesta a nadie. ¿No es cierto? No molesta a nadie. Es más fácil volverlos a engañar que sacarlos del error. Ahora pasemos al verso 16 de Mateo 7. Mateo 7, verso 16 al 20. Donde todavía muchos pues comentan mal acerca de cómo viven, ¿no? Su ministerio. Vean lo que dice. Verso 16. Una vez que habla y nos advierte que va a haber falsos profetas, maestros, dice que por los frutos los conoceremos. O sea,
como ahorita decía, distinguir a un falso va a ser complicado, porque tiene apariencia de piedad. Asume que es cristiano, conoce el vocabulario, se sabe las letras, textos bíblicos, ¿no? Palabras, frases que ya como cristianos nos identificamos. Luego vas en la calle y escuchas hablar a alguien y dices, este es cristiano, ¿no? Porque dijo un término o algo, ¿no? O sea, hay cosas que ya, eslogan que ya encajan a lo que es un cristiano. Bueno, pues así son estos. Y lo que el Señor nos da de referencia para saber si son genuinos o no, son los frutos. Como ahorita decía, la diferencia de la espiga del trigo a la cizaña es que una trae fruto. Y uno de esos frutos es el inclinarnos al señorío de Cristo. Mientras que la espiga de cizaña se mantiene erguida. Y vean lo que dice el fruto que dice el Señor que debemos de considerar de ellos. Por sus frutos los conoceréis. El problema aquí es de que los falsos hermanos no son estériles. Fíjense, ¿quién es un estéril? El que no produce nada, ¿no? A eso le llamamos algo estéril, no produce. Pero estos falsos no son estériles, producen algo. El problema es que este fruto es de mala calidad. ¿Por qué? Porque está fundado no en la gloria de Dios, está fundado en la gloria de ellos y en los beneficios personales. El problema es que muchos que vienen a la iglesia asumen que como fulanito no dice nada malo y ven un gran ministerio, una gran estructura, una gran iglesia. Ahora que pasamos por Guatemala, me estaban haciendo bullying porque veníamos ahí sobre una carretera y pasamos al ladito del apóstol de esa iglesia, Casa de Voz de Dios, ¿no? Creo que se llama así. Hermanos, es impresionante. Y eso que no nada más entramos por fuera. Pasamos por fuera. Y hermanos, ven la estructura y dicen, este sí tiene buenos frutos. Hermanos, los frutos no son esos. Si midiéramos a través de los frutos, pues Vicente Fernández tenía muchos frutos. Mira cuántas hectáreas de establos tenía y de ranchos. Si fuéramos así, Elon Musk, qué fruto tiene, hermano, ¿no? Ese sí, el cielo lo tiene ganado, ¿no es cierto? O sea, hermano, medimos de una manera incorrecta, porque medimos frutos de acuerdo a lo que nuestros ojos ven. Y ¿recuerdan cuando Samuel iba a ungir al nuevo rey después de Saúl? Cuando vio al hermano de David, que dijo, este es, porque vio el fruto de fuera. Este es grandote, guapo, fuerte, fornido, trabaja la tierra, manos robustas, este es. Y cuando lo va a ungir, escucha la voz del Señor, este no es. Tus ojos ven lo que está delante de ti, pero yo veo el corazón. Bueno, nosotros necesitamos ver más que lo que ven nuestros ojos naturales. Porque el éxito de una iglesia no está radicando en su estructura ni en su membresía. El éxito radica en lo fiel que se es al mensaje de Dios. Ahí se radica en lo fiel de esas ovejas que con el tiempo se van conformando al carácter de Dios. ¿No? Es eso, hermanos. Yo he escuchado personas que dicen, no, me voy de ahí porque ahí no aprendí nada. ¿Te imaginas? Yo ahí no aprendí nada. Y de bueno digo, no es que uno se sienta ofendido. La verdad eso no me ofende, pero lo que sí me ofendió fue cuando me dijeron, ¿tú sabes más que Sujel Michelén? Eso sí me ofendió. ¿Cómo me comparan con eso? Todavía con un MacArthur, alguien de clase, ¿no? Nada, es broma, hermanos, pero imagínense nada más hasta dónde entra el corazón. Hermanos, ¿por qué no aprendieron nada? Pues porque aquí no les enseñamos de administración de empresas, aquí no les enseñamos de negocios internacionales, aquí no les enseñamos que ser un supercampeón. O sea, no, aquí les enseñamos a ser como Cristo, a morir para vivir, a perdonar para manifestar el carácter de Cristo. No quiero perdonar. No, perdón, no quiero perdonar, ¿no? Y empiezan como niños, pero dicen que no aprendieron. Son niñotes espirituales, imagínate. ¿Cómo, hermano? Nosotros necesitamos ver que el éxito no está en lo que podamos hacer, construir terrenalmente. Sí lo puedes hacer, no es pecado eso. No es pecado eso. Y a veces cuando enseñamos pensamos que como si apuntáramos que es pecado. No es pecado. El pecado es la intención del corazón. La intención.
Pero hay personas que están bien ubicadas. Y bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos sus diezmos. Eso fue lo que dijo el video que les dije. Porque decía fuera Marcos Witt que decía, que yo les enseño a mis hijos que sean ricos. Y un hermano le dijo, pastor, ¿no los va a hacer materialistas? Eso quiero, dice, porque necesito sus diezmos. Imagínate nada más. Dice, necesito sus diezmos para cumplir los sueños y las visiones que Dios me dio. O sea, ¿hasta dónde entra la distorsión? Y ahí sigues cantando sus alabanzas. Mano, nosotros necesitamos ver que los frutos no son esos. Los frutos no son si ganaste Grammys. Es más, los frutos no son cuántas vistas tienes en YouTube. Los frutos no se miden así. Miren, hay hermanos, y luego cuando, no lo voy a decir porque me meto en problemas, pero hay hermanos que dicen, es que como ya predicó en tal lugar, entonces ya ahora no, yo es que hermano, yo ya prediqué en ese púlpito, estuve ahí, y ya piensan que ya porque llegaron a ese lugar a predicar, ya son superstars. Hermanos, a cada pastor Dios le dio y le asignó un lugar local. Y allí nos tenemos que sentir felices. ¿En qué sentido? En predicarle a los que Dios nos dejó. Pero no buscamos la intención de ser vistos y en base a esto es que nuestro ministerio ha tenido mucho fruto. No, hermanos, no necesariamente. Ahí va a haber muchos que van a partir a la gloria sin ser conocidos, pero por el mundo, pero conocidos por Dios. Y dentro de ellos van a ser ustedes, hermanos. Ustedes que no están en cámara, pero que Dios sí los ve. Dios ve tu disposición, Dios ve tu entrega, Dios ve tu servicio en la iglesia, Dios ve tu aportación para que el evangelio siga extendiéndose. Y Dios no se olvida lo que tú has hecho por Él. Porque una vez Él contando, Él les dijo, aquel día me voy a acordar de Dios, se voy a parafrasear. Y un hermano ahí dentro de la misma historia, que fue obviamente metáfora, le dice, oye, ¿cuándo te vimos desnudo y te cobijamos? ¿O cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Fíjense nada más, muchas veces nosotros podíamos pensar que estamos haciendo y trabajando en el aire, pero no se trabaja en el aire con Dios. Cuando se trabaja para Dios, por donde le busques, siempre hay ganancia. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de lo poco o mucho que tú pudieras considerar que estás haciendo para Dios, porque para Dios es mucho. Y es ahí donde necesitamos trabajar. Los frutos no se miden así. Y el Señor aquí nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, por los frutos nos vamos a conocer. ¿Pero qué fruto es? Frutos de carácter a la imagen de Cristo. ¿No? Esa imagen que de alguna manera cada uno de nosotros debemos de desarrollar en nuestras vidas a través de nuestras acciones, a través de nuestra respuesta ante las circunstancias adversas de esta vida, a través de esas dificultades con el hermano que está a tu lado o estás en la misma iglesia. Dios permite un hermano que a lo mejor anda medio carnal para pulir al espiritual, ¿no? Y viceversa, para que el espiritual le muestre al carnal cómo debemos de conducirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, el carnal siempre va a perseguir al espiritual. Si hablaron mal de ti, gózate. ¿Por qué? Porque vas bien. Pero hay del que está hablando, ¿por qué? Porque ese sí se mira la carnalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a poner al nivel de ellos? Yo cuando veo, por ejemplo, no sé a cuánto les tocó tener hijos un poco desfasados, así de edad, ¿no? De repente tienes al de 4 años y tienes al de 10, 12 años. ¿Y qué te dice tu mamá cuando estás peleándote? O sea, se ve tan mal un niño ya de 15 años peleando con el de 4 años. ¿Por qué? Porque se baja al nivel de inmadurez que él. Hermanos, pues nos bajamos al nivel de madurez que ellos cuando empezamos a hacerles, pues tomarles en cuenta lo que están diciendo. No, nosotros necesitamos empezar a crecer, a ver ya a Cristo en nosotros, no glorificado, pero sí glorificar a Dios
a través de nuestras vidas, a través de nuestras reacciones. Esos son frutos. ¿De qué te sirve, dice el Señor, ganar al mundo entero si perderás tu alma? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios busca y se espera dentro de la iglesia? Que cada uno de nosotros se ha formado Cristo. Fue lo que Pablo dijo, ¿no? Que gimo hasta que cada uno de ustedes se ha formado Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en la iglesia. Y estos falsos, al final, cuando vemos todo ese fruto que aparentemente el despistado por falta de discernimiento y falta de conocimiento asume que no son malos porque no dicen cosas malas y ven todo ese exterior que ellos según producen, pues al final parecen que estos falsos están bajo la influencia del evangelio, ¿no? Que son convertidos, que son regenerados, que parecen cristianos porque dan fruto, pero es un fruto malo, donde al final se destapa realmente el tipo de vida que están. Sus vidas están equivocadas y ellos mismos están engañados. Vean la sentencia que menciona Pablo en segunda carta a Timoteo 3:13. Segunda carta a Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjense, los malos hombres y los engañadores. Aquí hay dos grupos de personas. Los engañados y el engañador. O sea, y al final esto viene siendo como un juicio de parte de Dios. Porque esas personas que están siendo engañadas han tenido la oportunidad de escuchar la verdadera doctrina, pero no han querido responder a ella. ¿Por qué? Porque les complace más un evangelio ancho que una puerta ancha, donde no se tiene que pagar un precio, donde es un cristianismo light, y al final viene como juicio el que el Señor les da, engañadores, falsos maestros que se ajustan a las concupiscencias de ellos, a los deseos de ellos. Por eso dice el texto, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y así están ellos siendo engañados. ¿Por qué están siendo engañados? Porque ellos dicen, mira todo lo que por la gracia de Dios he construido. Mira todo por lo que por medio de Dios he hecho. Mira todo lo que por medio de Dios. ¿Y qué están haciendo? Ponen todo su origen invocando el nombre de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. En tu nombre hicimos, en tu nombre fabricamos, en tu nombre construimos. ¿Y qué dice el texto? Y yo les diré, no te conozco. ¿Por qué? Porque al final salió lo que había en su corazón, un corazón no regenerado. Y no está mal lo que dicen, puede estar bien, incluso moralmente aceptado por nosotros como cristianos genuinos. Pero lo que está mal es lo que no dicen, lo que callan. Y es en base a lo que callan. Y ellos saben que está mal, que van a recibir mayor condenación. Pero los que escuchan también llevan su parte, porque no son inocentes. Tienen una Biblia en la cual ellos la leen también, la cual ellos pueden ver, pero ¿qué sucede? Son más fieles al hombre que a Dios. No dejan a su ídolo, no dejan a la persona. ¿Por qué? Porque se encuentran más cómodos. O porque muchos de ellos aquí sucede que cuando llegamos, no, es que voy a esa iglesia y sé que no anda bien el pastor, pero no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque me dio la mano cuando llegué. Bueno, hay que discernir. O sea, si tú lo ves en una situación difícil, pues en agradecimiento, oye pastor, pues me acordé que me echaste la mano y pues te veo una situación mala, aquí estoy. Pero comprometer eso, el mensaje del Señor, son dos cosas muy distintas. Y al anteponer a un hombre que al Señor, estamos traicionando a aquel que murió por nosotros en una cruz. Y nosotros necesitamos definirnos bien, porque mientras más avance los tiempos finales, más oscuridad va a haber y más engaño va a haber. Donde el falso va a ser más apegado al real, y si no hay discernimiento de nuestra parte, por eso dice el texto, muchos incluso iban a ser engañados, porque van a ser tan reales sus manifestaciones, el despliegue de poder que va a venir va a ser sorprendente, que muchos van a decir, wow, ¿no?
Incluso estoy casi seguro que aún los cesacionistas que ya no creen en milagros van a ser movidos. Que van a ver un milagro y decir, uy, si es verdad. No, todavía los milagros existen. Hermanos, eso va a ser algo increíble. Y es lo que vamos a estudiar en la próxima semana. Cómo el diablo les va a dar poder y les está dando poder a estas personas que son falsos de él para realmente hacer milagros. Y si nosotros no ponemos atención, nos vamos a ir tras el engaño. Yo recuerdo a una persona que decía, no, hermano, es que mira ese de Florida, cómo levanta un paralítico. No, si yo veo a un hombre que levanta un paralítico, no, yo sí caigo de rodillas sobre él. Dice. Imagínate quién puede hacer eso. Imagínate la falta de entendimiento que tiene este hombre. O sea, ya no voy a mirar mucho para allá. Que dicen que ama les predico a este lado. No, bueno. La falta de entendimiento de este hombre, imagínate. Hermano, nosotros necesitamos considerar lo que la Biblia dice. Y es por eso que necesitamos discipularnos, congregarnos, estudiar la Biblia, porque al final solo a través del estudio de las Escrituras podemos discernir lo bueno de lo malo, el verdadero del falso. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados. Es un buen momento para analizar nuestro corazón. Es un buen momento para analizar el cristianismo que nosotros mismos llevamos o incluso analizar el tipo de cristianismo que tú quieres llevar bajo tu propio criterio y no bajo el criterio de Dios. ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres tú quien asume las condiciones o es el Señor? ¿Es tu perspectiva la que determina qué es ser cristiano? En base al aire, porque no hay una doctrina, no hay un conocimiento respecto a lo que tú puedas aseverar que así es el cristianismo. Si esta mañana pasaras a hacer un test y te preguntaran, para ti, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué dirías? ¿Qué responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Para ti, ¿qué significa ser cristiano? Para ti, ¿qué significa esa relación con Dios? Les animo en la fe, en el Señor, a crecer en esta relación con Dios. No te alejes tanto. No te alejes tanto porque en esa lejanía, sin darte cuenta, puedes irte alejando más y más y más y encontrarte muy alejado de los caminos de Dios, asumiendo otras doctrinas, asumiendo otras filosofías cerradas que no se componen y no se ajustan al carácter de Dios. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con personas que vienen también a la iglesia? ¿Cómo está tu corazón? Con un familiar, con un compañero, con un hermano. Hoy es el momento en el que podemos estar delante de Dios y hacer cuentas. Padre, en esta mañana que estamos aquí delante de ti, nuestro corazón está desnudo delante de tus ojos. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestra vida. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que no somos los mejores. Reconocemos que pecamos delante de ti. Pero
También reconocemos, Señor, que te necesitamos. También reconocemos que si tú no obras en nuestro corazón y circuncidas nuestra vida, todo nuestro caminar sería vano, Señor. Todo nuestro proceder sería encaminado, Señor, de una manera vana. Si tú no intervienes en cada corazón, en cada vida, en cada familia de los que estamos aquí, Señor, representando nuestra familia, todo sería vano, Señor. Tú sabes que nuestra vida no estamos conformes con nuestra vida espiritual. No estamos conformes en cómo vemos a nuestra familia, cómo vemos nuestro hogar, cómo vemos nuestros hijos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro límite, Señor. Y por eso venimos a ti a rogarte, Señor, a suplicarte que toques la vida de nuestros hijos. Toca la vida de nuestros familiares. Transforma nuestra familia, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, cada uno de nosotros como cristianos, busquemos honrarte, busquemos glorificarte, busquemos exaltarte, Señor. Que te conozcamos cada día más, que cada día más crezcamos, Señor. Que no nos digan, oh, ¿cómo has crecido financieramente? ¿Cómo has crecido escolarmente? ¿Cómo has crecido y progresado en tu trabajo? Sino que nos digan, ¿cómo has crecido en la fe? Cómo el Señor ha hecho una obra en tu vida tremenda. Señor, queremos ser reconocidos por esos frutos, Señor. Por los frutos que cuentan, Padre. Porque todo lo demás solo es un medio, Señor. Pero lo que realmente cuenta, Padre, en nuestras vidas. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, reconociendo que si tú no intervienes en cada uno de nosotros, no tendríamos esperanza, Señor. Es por eso que venimos aquí cada día, cada domingo, cada servicio, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Estamos tan hambrientos de ti, estamos tan necesitados espiritualmente. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. En nombre de Jesús, Señor. Amén.